apresuran de llegar a no sé dónde, aunque ignoran hacia dónde van, porque olvidan que la vida esconde para cada cosa su lugar. Deja huella quien camina y eso es todo lo importante. Vas pa'lante mientras no paras. Si das para atrás, descuida, que hay que volver para aprender a comenzar. Si saltas vas para arriba, aunque es de peso que algún día caerás. Tú escoges, no pares, camina. Hoy en Caminos de Ida y Vuelta, en estos programas dedicados al Museo de América, vamos a hablar del Códice Tudela o Códice del Museo de América. Este es un códice azteca del siglo XVI que tiene desde luego muchísima importancia. Pues bien, para hablar del Códice Tudela nos acompañan hoy Concha García Saiz, directora del Museo de América. Bienvenida. Muchas gracias. Y Félix Jiménez Villalba, subdirector del Museo de América. Bienvenido. Muchas gracias. Hablamos del Códice Tudela como una pieza, en principio, y para empezar a comentarla, de las más importantes que en este momento tiene, junto al Códice de Madrid, quizá, el Museo de América. Efectivamente, es una de las piezas clave de la colección del museo, ¿no? Pero en realidad responde a una situación extraordinariamente importante, extraordinariamente relevante que se produce en México, en lo que pronto sería ya el Virreinato de la Nueva España, fundamentalmente durante el siglo XVI, aunque a veces existen ejemplares posteriores. Y es que hay que tener en cuenta que, en principio, cuando los españoles llegan a México, cuando ya sucede una ocupación del territorio y se empieza a desarrollar lo que será la nueva sociedad, pues en principio la intención es la de que la población autóctona, la población indígena, aprenda el castellano y aprenda el latín. Evidentemente eso es imposible y inmediatamente, sobre todo los miembros de las órdenes religiosas, pues se dan cuenta que tiene que ser al revés, que son ellos quienes tienen que aprender las diferentes lenguas que se usan en cada uno de los territorios que se ocupan. Y junto a ese aprendizaje de las lenguas que va a conducir pues a que se escriban vocabularios, a que se escriban las primeras gramáticas de estas lenguas indígenas, pues también durante mucho tiempo se van a estar produciendo documentos en los que evidentemente se encuentra esa fusión de dos maneras de expresarse a través, por un lado, de la lengua autóctona, en este caso el náhuatl, y de la introducción del castellano. Por un lado, por la escritura y por otro lado, por las propias imágenes que se van a incluir en este supuesto códice. Ahora nos contará Félix precisamente por qué en realidad no es un códice, pero hay una enorme cantidad de documentación en el Archivo de Indias, en la Academia de la Historia, en la que aparece esa fusión de elementos de comunicación, ¿no? Vaya, parece curioso porque ya desde el principio tenemos un poco que enmendar hasta el nombre, es decir, el Códice Tudela en realidad no es un códice. No, efectivamente. No en el sentido en el que los documentos prehispánicos, nombrados así, lo son. Yo creo que tiene una peculiaridad y es que nos encontramos ante un formato europeo, es decir, es un libro encuadernado, en papel verjulado, con marcas, pero que, al contrario de lo que ocurre con la mayor parte de los documentos que están redactados en lenguas indígenas, en lengua náhuatl, o cuando hablábamos ya posteriormente de los mayas en el Popol Vuh, en quiché, en este caso se ve que tuvo tres épocas muy distintas. Entre 1540 y 1554 hay, por un lado, los dibujos a todo color realizados por los tlacuilos, que es como se llamaba a los aztecas. Ten en cuenta que han pasado 20 años, 19 años, cuando se empiezan a hacer estos dibujos desde la conquista de México. Por un lado están estos dibujos y por otro lado alguien va glosando en castellano esas imágenes posteriormente.
¿no? Entonces, es realmente muy curioso. Forma parte de esos documentos que son considerados hoy, desde el punto de vista de la historia de la antropología, como pioneros de los primeros estudios. Comentaba muy bien Concha antes que, claro, efectivamente hay un interés en conocer ese mundo. No tratan solamente de cristianizar, sino además de saber cómo era aquello antes. Y este libro se encuadra dentro de ese grupo. Este libro está compuesto de 3 partes. Como se acaba de decir, está realizada pues en 3 o en distintas fechas. No se sabe muy bien. No está muy claro, pero efectivamente, al menos en los dibujos, porque la letra sí parece guardar cierta uniformidad, pero los dibujos parece ser que al menos 3 dibujantes participaron. Es un códice de carácter ritual, calendárico, etnográfico, aborda una gran cantidad de temas. Tiene 125 páginas, tuvo originalmente, pero se han perdido de la página 5 a la página 10, es decir, 6 páginas se han perdido. Probablemente formaba parte de la tercera parte, la que se llama de retratos indígenas y escenas del Templo Mayor. Y es muy curioso porque apareció primero otro códice que es muy similar, que se encuentra en Italia, el códice macleveciano, pero estudios posteriores, ya una vez conocido y estudiado sobre todo por el profesor Juan José Batalla, que hizo su tesis doctoral sobre este códice, pues se ha puesto de manifiesto que de haber un libro original del que se derivaron todos los demás, es este, precisamente el Códice Tudela, de ahí su importancia. Este códice tan importante y que decimos que consta de 3 partes, que serían el libro indígena, el libro escrito europeo y el libro pintado europeo. ¿Podemos ir hablando un poco de cada una de estas 3 partes, empezando pues por el libro indígena? Las imágenes también lo que le hace muy importante y muy singular es que son tanto dibujos realizados por los propios tlacuilos como añadidos, elementos añadidos por, digamos, mano europea, pero elementos añadidos sobre los propios dibujos indígenas, esa sería una parte, y luego también imágenes ya de estética europea. ¿Esto quiere decir que trabajaban de alguna manera en conjunto o en colaboración? Yo no creo que fuera tanto eso cuanto permitir que quien lo viese, el destinatario, ya también reconocía los elementos de la expresión gráfica europea, ¿no? Hay una serie de signos que son naturalmente propios de la cultura náhuatl, que para definir, pues por ejemplo, el agua, el fuego, la sangre, todos estos elementos, y sin embargo sobre ellos se superponen elementos ya completamente europeos. Un tlacuilo azteca nunca dibujaría la sangre como un chorro de pintura roja, que es típico de la iconografía, digamos, europea, ¿no? Porque tiene su símbolo para la sangre. Y sin embargo, en este libro, en este códice, vemos que se superponen estos elementos modificando la propia iconografía final. Y entre estos 3 libros que mencionábamos, el libro indígena, el libro escrito europeo y el libro pintado europeo, ¿qué diferencias hay? ¿Hay diferencias también de temas? Bueno, el desarrollo de temas que tiene el libro es un poco una mezcla de lo que eran los códices prehispánicos. Si uno empieza a estudiar un poco el libro, se da cuenta de que hay aspectos relacionados con la religión, que es muy importante, todas esas escenas del Templo Mayor, pero hay escenas que por eso se llama también de carácter etnográfico, que tienen que ver con otro tipo de costumbres, por ejemplo, con el culto a los antepasados, con el matrimonio. Hay una página preciosa de la negociación, por ejemplo, de una familia con las casamenteras, con los novios, ¿no? Unos dibujos muy ingenuos, en cierta medida, pero muy interesantes. Pero es que también dentro de ese desarrollo temático del libro encontramos aspectos que tienen que ver con los tributos. También aparecen mantas. Aparece, como bien decía Concha, algunos signos que tienen que ver con el sistema escriturario azteca. Es decir, no son jeroglíficos en el sentido que lo pueden ser los egipcios o la propia escritura maya, pero sí son pictografías, que es en el grado en el que en ese momento se había desarrollado la escritura en el México prehispánico. Pero sí parece ser un libro de encargo. Es decir, en ese sentido, en la escuela del Olco en México, inmediatamente después de la conquista, que es además una fundación imperial, pero se llama Colegio Imperial, de ahí de Santiago de Tlatelolco, precisamente lo que hacen es reunir hijos de nobles aztecas y los franciscanos llevan a cabo una serie de cuestionarios, de preguntas, que como comentábamos al principio, suelen escribirse en náhuatl, porque son ya indígenas que han aprendido a manejar el alfabeto español. Esto también me llama la atención porque tiene muchísimo de cultural y también en el sentido de que
estas órdenes religiosas, como por ejemplo los franciscanos, tenían interés, supongo que por orden también desde España, de la monarquía española, de conocer, no tanto solamente de evangelizar o hasta de quitar a este tipo de indígenas, sino de conocerlos y de plasmar su conocimiento. Es que en realidad lo uno va ligado con lo otro. Es decir, es muy interesante, por ejemplo, leer las primeras páginas de Fray Bernardino de Sahagún cuando justifica el por qué emprende su célebre historia de las cosas de la Nueva España y cómo reúne toda esa información. Y él lo dice clarísimo: se me encargó esto para conocer la mejor manera de atacar estas creencias, ¿no? O sea, que está completamente dirigido. Y cuanto mejor, como decía antes Félix, cuanto mejor conoces, mejor puedes elaborar tu discurso para contraponerlo al discurso indígena. No hay que olvidar, por cierto, que todas estas órdenes vivían con una asignación de tierras y de vasallos, como ocurría en España. Lógicamente, no solo estaban interesados en la conversión, cosa lógica, y conocer cómo era la religión, evidentemente, como bien sugería Concha, diseñaba una estrategia de abordarlo. No hay que olvidar que la religión azteca fue considerada por los franciscanos y por otras órdenes religiosas como una religión politeísta. Inmediatamente se asimiló a la tradición grecolatina, cuando realmente no tenía nada que ver. Pero no solamente eso, sino que también había que explotar unas tierras, había que producir y había que organizar a la gente de una determinada manera. Entonces, cualquier conocimiento de cómo había sido aquello hasta entonces, y no hay que olvidar que en eso las órdenes religiosas eran mucho más prácticas en muchos aspectos que los propios funcionarios reales, lo que estaba bien no había por qué modificarlo, siempre y cuando no atentara, pues obviamente, contra las creencias o contra la fe. Pero yo creo que sí, que el cometido fundamental, independientemente de la erudición de determinados frailes y del interés por investigar y por conocer algo desconocido. Y una vez que estos documentos, además tan importantes para el conocimiento de una sociedad, que al fin y al cabo es una sociedad que quieres convertir, que quieres asimilar a la tuya, ¿cuál era el tratamiento que se hacía de estos documentos? ¿Venían a la corona española, se quedaban allí? ¿Cómo se trataba? Porque luego veremos cómo llegó este documento al Museo de América y, en fin, cómo se encontró. La gran mayoría de esta documentación venía a España, y actualmente por eso el Archivo General de Indias en Sevilla tiene un acervo tan importantísimo de estos materiales, pero también efectivamente las propias órdenes religiosas, lo que reúne Sahagún, los miles de documentos que reúne Sahagún son en principio de la orden, ¿no? Y ahí todos los años que transcurren hasta que va elaborando los diferentes borradores de este tema son de la orden. Y lo que pasa es que precisamente, y sobre todo durante la época de Felipe II, al que se le conoce como tan interesado en el buen funcionamiento de la administración, pues existe, por ejemplo, lo que se conoce como las relaciones geográficas, ¿no? Él pedía continuamente información, y en muchos casos esa información se transmitía a través de documentos elaborados por la propia población indígena, y en medio de todo ese proceso, por ejemplo, hay reclamaciones de tierras o reclamaciones de derechos o esto que están en ese tipo de soportes, ¿no? Y ahí es donde se mezclan, como decía yo al principio, los lenguajes de las dos. También este códice Tudela es precursor, podemos decir, de una ciencia pues hoy importantísima para el estudio de lo que son la cultura y el hombre, que es la antropología. ¿De qué manera este códice puede situarse como precursor de la antropología moderna? Pues básicamente porque, ha habido con anterioridad estudios pues, de la época de Heródoto, descripciones, el propio Julio César, el propio Hernán Cortés en sus cartas de relación, y otros muchos viajeros, exploradores, conquistadores habían hecho trabajos en ese sentido. Pero el gran valor que tiene sobre todo el trabajo de algunos funcionarios y sobre todo de las órdenes religiosas es que elaboran un método innovador, un método nuevo. Es decir, utilizan cuestionarios perfectamente diseñados, utilizan informantes. Y fijaos que es curioso, una cosa que es muy poco conocida de la complejidad de un libro de estas características. Se ha encontrado en el monasterio del Escorial un manuscrito que se llama el Códice del Escorial, que es exactamente igual que el Códice Tudela. Alguien en el siglo XVII
a finales del siglo XVII, intentó copiar el Códice Tudela. Y de hecho, encuadernaron el libro y copiaron todo el texto escrito, además ocupando los mismos espacios. Es decir, era un copista, obviamente. Como era un libro que no estaba impreso, estaba en manuscrito, pues vuelve a copiarlo todo. Pero ahí queda. Nadie se atreve a dibujar. Es una cosa muy curiosa. Claro. También vemos que de todo había ahora, pero también antes. Es decir, que lo que resultaba interesante se intentaba copiar y de alguna manera se intentaba copiar para pasar como original. Hombre, en esos momentos yo creo que no. La copia no tiene el significado que le damos nosotros. Ahora hablamos de copia como de falsificación y no estamos hablando de eso. Desde luego en los monasterios se copiaba a todo. Claro, ya tenemos a la imprenta, ¿no? Para estas fechas que dice Félix, para el siglo XVII, y ya no es como era siglos antes, que solo se conservaba aquello que copiaban los copistas, ¿no? Que era la manera de difundir, de divulgar a través de esto. Pero en ese sentido no existe el mismo criterio, a no ser que sea incluso una falsificación no del 17, sino posterior, pero se ha hecho utilizando papel antiguo, eso ya es otra cosa, ¿no? Claro, en este caso yo creo que tiene que ver más con la salvaguarda del documento, es decir, si alguna vez se perdiera, y eso nos da muchas pistas. Sabemos que estuvo en la biblioteca del Escorial, el documento, luego salió de allí. Y allí fue cuando se intentó copiar. Pero sobre todo hay una cosa muy importante con esto que hablamos de los trabajos de estas órdenes religiosas, y es que no hay intención de difusión. Es decir, no es como ahora que un antropólogo lleva a cabo un trabajo para luego publicarlo. Ellos no tenían esa idea. Es decir, es un trabajo y una documentación erudita en muchos aspectos, pero que tiene como cometido fundamental la buena organización de las tierras, el buen gobierno de esas nuevas gentes. Aparte de la religión méxica, también las imágenes tienen mucho que ver con los retratos de los indígenas. Se intentaba también conocer pues cómo eran. Supongo que también habría en su organización pues distintos estamentos y de alguna manera cómo estaban organizados. Bueno, desde luego la primera parte, que es la que se considera de los retratos, donde probablemente faltan varios retratos, porque decimos faltan de la página 5 a la página 10, inclusive no solamente están dibujados a la manera europea, es decir, con una influencia renacentista muy notable y fácilmente percibible, sino que es un tipo de retrato curioso, es decir, realmente no tienen nada que ver. Es decir, cuando te pone indio otomí y te pone un indio vestido con una especie de poncho que le llega hasta el suelo, realmente no creo que trataran de reflejar de una manera fidedigna lo que era aquello. Por lo menos esa primera parte, que es la que se llama de los retratos. Porque, bueno, es un dibujo idealizado, que no tiene nada que ver con lo que luego se ha ido conociendo respecto a su indumentaria, a su decoración. No solamente se hacía escarificaciones, sino que utilizaba todo tipo de pinturas. Son un tipo de retratos que recuerdan mucho lo que es lo europeo. Yo creo que es más por dar una relación de que había otros indios, aparte de los aztecas, que no en sí entrar a hacer una descripción o un dibujo detallado y fiel. En el mismo caso, cuando hablamos del Códice de Madrid, pues también el Códice Tudela, que se expone en el Museo de América, pues se expone, pero no se expone, es un facsímil, por la importancia, precisamente. Claro. Estas piezas, tanto el Códice Trocortesiano como el Códice Tudela, pues son sumamente frágiles y delicadas, y su exposición, además, permanente, es imposible, ¿no? Afortunadamente, las dos se conservan en muy buen estado, y eso es gracias a que no están expuestas de una manera permanente, ni mucho menos, ni nunca han salido, nunca se prestan a exposiciones temporales. Y el facsímil es magnífico, además. Sí, claro. Es prácticamente igual que el libro. Y aunque no se presten y no se puedan ver, pero sí se pueden investigar, ¿se sigue investigando? Sí, naturalmente. Ahora mismo, aparte de la tesis doctoral que hizo el doctor Juan José Batalla Rosado, que estuvo muchos años trabajando y estudiando el códice, ahora mismo tenemos una solicitud de 3 alumnos del Departamento de Antropología Americana de aquí de la Universidad Complutense, que están llevando a cabo su tesis doctoral precisamente sobre el Códice Tudela, sobre aspectos que tienen que ver con pigmentos, con los dioses, etcétera, etcétera. Es decir, son documentos de tal valía, tan singulares, que, bueno, pues si se dice que sobre el Quijote se han escrito 2 millones de tesis doctorales, pues quizá no tanto, pero por él le deben dar.
Y estamos hablando también de conservación. Claro. ¿Cómo se conserva un documento de estas características? Es que una cosa que yo creo que sí se debe de saber es que absolutamente todos los objetos que guarda el Museo de América, como los que guardan el resto de los museos, están siempre a disposición de la investigación. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra. Naturalmente son los elementos, los factores externos los que pueden perjudicar al objeto, y por su carácter tan único y tan especial, pues hay que protegerlo al máximo. Claro, en este caso, incluso las investigaciones sobre la materialidad, los materiales en los que está hecho cada uno de estos objetos, cuanto más se sepa, mejor se puede conservar, lógicamente, ¿no? Porque se detecta todas las posibilidades de deterioro y se protegen precisamente para ello. Claro, ¿qué es importantísimo? Pues conocer el soporte. Antes decía Félix que está hecho sobre papel europeo, digamos, papel berjurado. El códice trocortesiano no es así, ¿no? También el conocimiento de los pigmentos, de cómo reaccionan esos pigmentos y las bases de preparación sobre las que se pinta o sobre las que se escribe, ¿no? Todos esos elementos, claro, son al mismo tiempo investigados por especialistas en esos materiales. Por eso se les hacen análisis químicos, se les hacen radiografías, en fin. Otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención es que verdaderamente hasta el año, creo que 1947, el códice perteneció a una familia particular, la familia Mínguez, una familia de La Coruña. ¿Cómo un documento tan importante? Bueno, no es que los particulares no tuvieran derecho, porque probablemente un antepasado lo llevó y era una herencia familiar. Que es, efectivamente, un familiar en el siglo XVII lo trasladó desde México aquí. Pero yo tengo mis dudas, quiero decir, el hecho de que exista este documento que comentábamos, este Códice del Escorial, pues yo no lo tengo tan claro. Es decir, yo siempre he pensado que independientemente de que estos señores tuvieran familia en América, ese documento estuvo en la biblioteca del Monasterio del Escorial y en algún momento pues salió por la puerta por las buenas. Y fue adquirido por esta familia. ¿Y cómo fue luego el paso pues de la familia Mínguez al Museo de América? ¿Hubo pasos intermedios? ¿Se adquirió? ¿Se compró? Bueno, lo descubrió precisamente un notable antecesor mío, que era su director en el Museo de América entonces, en los años 40, don José Tudela de la Orden, y por pidió eso lleva su nombre. Claro, pidió al Estado que lo comprara, y el Estado no acababa de verlo claro, y entonces lo adquirió él. Lo pagó él de su propio pecunio, y luego, con posterioridad, el Estado volvió a comprarlo, en este caso ya, al señor Tudela. Tuvo su historia la adquisición del códice. Hemos hablado pues durante 2 programas, tanto del Códice de Madrid como del Códice de Tudela. Yo, para terminar, me gustaría, y para recordar lo que hemos hablado a lo largo, a modo resumen, en estos 2 programas, la importancia que tienen tanto el uno como el otro, aunque sean diferentes, y ya lo hemos explicado, pero la importancia en cuanto a conocimiento de una sociedad y la importancia como documento hecho en un momento determinado de nuestra historia. Bueno, yo diría que hay muchos documentos de estas características, todo el grupo magliavecchiano y otros grupos que, por no aburrir a los oyentes, no vamos a mencionar, que son obras inspiradas en buena medida en lo que habían sido estos códices prehispánicos, pero elaborados ya en época de la colonia, que se encuentran en Italia, en Inglaterra, en Francia, etcétera, etcétera. En el caso del Códice Tudela para nosotros, o del Códice trocortesiano, ya comentamos que había otro en París, Maya, y otro en Dresden, Alemania, además se junta algo, y es que nosotros somos herederos como científicos, como investigadores, de aquellas personas que llevaron a cabo esta labor. Y eso, para cualquier persona que realmente conozca lo que es el mundo del estudio, de la investigación, pues le da una carga emotiva muy importante, independientemente de que el Códice trocortesiano Maya es el más largo, el más extenso, conservado y el mejor conservado, con una notable diferencia. El Códice Tudela no solamente, como digo, tiene ese vínculo científico que forma parte de la historiografía, del nacimiento de la antropología occidental y de luego los estudios americanistas españoles, sino que además tiene ese componente tan importante de ser el padre de un grupo de códices mucho mayor que fueron copiándose ya probablemente incluso en Europa con posterioridad. Por eso son 2 piezas clave de las colecciones del Museo de América, naturalmente. Que están en muy buen estado de salud, además. Así es. Pues muchísimas gracias a los 2. Gracias, Isabel.
Y hasta aquí Caminos de Ida y Vuelta, un programa de la UNED con la colaboración del CEME para Radio Exterior de España.